Porque hay mucha gente que tiene miedo hasta de apagar la luz. Wow, eso es cierto. Orar con la luz apagada también, eso es un temor grande igual. Y hay personas que están acerca de poder salir de eso, pero como muchas de las veces ese miedo se ha apoderado internamente, no lo deja avanzar. O sea, el miedo prácticamente se convierte en un gigante, aunque sea pequeño. O sea, santo Dios. el punto que yo quiero decirte, ¿verdad? Dice, ¿verdad? La definición, ¿verdad? Es una percepción de un peligro real o supuesto. O sea, algo que a lo mejor es real o a lo mejor es una suposición. Que la mayoría de las veces es una suposición también. Dice, y una suposición real o supuesto, ya sea en el tiempo presente, en el tiempo futuro o incluso en el pasado. O sea, el miedo se puede apoderar de tu tiempo presente o de tu tiempo futuro y también te puede traer, ¿verdad? Algo, retrocederte del tiempo pasado. Y eso a mí me llamó mucho la atención porque atravesando la palabra, ¿verdad? Yo puedo llevarte a la base bíblica o a la base que quiero para que tú entiendas, para que tú entiendas qué es lo que verdaderamente conlleva una persona y cómo se maneja una persona cuando tiene miedo. O sea, cómo se comporta. O sea, cuáles son las características que manifiesta una persona cuando tiene miedo. Una persona cuando tiene miedo, dice la palabra de Dios, Génesis 3:10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. O sea, tan solamente escuchar la voz de Dios. No sé si usted me está entendiendo. Wow. O sea, lo que la Biblia te está diciendo es que en este momento, ¿verdad? En el principio, Génesis 3:10, si quiere lo puede marcar ahí. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dígame. Pero muchas veces ese miedo que pasa, como por ejemplo en este caso cuando fue Adán, esto fue Adán, ¿verdad? Adán, sí. Cuando el Señor lo llamó en el huerto, él tuvo miedo, ¿sabe por qué? Porque él sabía que había hecho algo indebido. Entonces es un miedo que nos llega por una justa causa a nuestra vida. O sea, él estaba teniendo miedo porque había una razón, porque él había desobedecido a Dios y por eso él tuvo miedo al Señor. Y ese es que es la parte de la aclaración, ¿verdad? Del miedo que estamos hablando, ¿verdad? Porque él cometió una falta. Y hay gente que ese miedo lo lleva a retenerse. O sea, en este momento estamos hablando de una persona que tenía todo a su alcance. O sea, estamos hablando de una persona que si él quería, imagínese, nada más para que usted se dé cuenta, la capacidad que él tuvo de ponerle nombre a todos los animales. Wow, exacto. O sea, no te estoy hablando de una persona simplemente, no que sea común, ¿verdad? Pero quiero que tú te des cuenta cómo esta persona tenía una relación con Dios, una cercanía con Dios y una forma de cómo presentarse delante de Dios. El miedo que él está presentando, está arrojando síntomas, es porque él está desnudo. Exactamente. Y me escondí, dice la palabra. Pero es que lo que yo quiero que tú entiendas es que muchas de las veces nuestros síntomas nos van a dejar desnudos delante de la presencia de Dios porque nuestro miedo no nos deja avanzar. O sea, nuestro miedo no nos deja entender el propósito de Dios que Dios quiere hacer. Y sobre todo, más que todo, ¿verdad? Yo estoy hablándote de un miedo que en este momento esta persona escucha la voz de Dios y se encuentra desnudo y por eso tiene miedo. Exactamente. O sea, lo que yo quiero decirte en este preciso momento, hay diferentes tipos de miedo, pero yo quiero enfocarme al miedo que muchas de las veces no te deja avanzar como persona, al miedo que muchas de las veces no te deja intentar por X razón. Y algo que yo quiero, ¿verdad?, irte hablando, y a mí me gusta mucho la palabra, ¿verdad? Y ahí prácticamente me voy a basar. Yo quise traer algo de introducción, pero quiero basarme en la palabra donde dice Mateo 14:30. No sé si usted lo tiene por ahí, escríbalo, Mateo 14:30. Y yo quiero ir rapidito a la palabra, ¿verdad? Como el narrador, ¿verdad? Jesús dice, mas Jesús luego les habló diciendo, mira cómo esta palabra
los hace a ellos entrar en una manifestación de parte de Dios. Mas luego Jesús les habló diciendo, número uno, confiar. Confiar. O sea, para que el miedo se vaya de tu vida, tienes que confiar en el Señor. Así es, así es. O sea, lo primero que vas a vencer y hoy es que tienes que entrar en esa confianza del Señor. Y Él le dice, confiad, yo soy. Desde ahí le está dando una plataforma y le está diciendo, no tengas miedo. O sea, Él está diciendo, número uno, quiero hablarte para que tengas confianza. Y Jesús le está diciendo, no tengas miedo. O sea, Jesús antes de llamar a Pedro le está diciendo, no tengas miedo. O sea, yo lo que quiero decirle a la gente en este momento que tiene miedo hasta por la cucaracha, hasta el que tiene miedo hasta por el ratón, hasta el que tiene... A lo mejor usted se ríe, pero hay gente que es así. Que sufre. Hay gente que es así. Dígame, hermana Lidia. Hay gente que es así que no puede ni siquiera... Ahorita lo de la pandemia nosotros, o sea, el miedo, hermanos, fue un arma tan poderosa que el enemigo usó para los que se dejaron, o sea, personas que no salían y como quiera la enfermedad les llegó a la casa aunque no hayan salido, miedo de salir ya, de abrazar a sus propios seres queridos, miedo de manejar, miedo de emprender algún proyecto, miedo sobre todo de creerle al Señor en medio de estas circunstancias adversas. Y el enemigo ha usado desde el principio lo que es el temor, el miedo para que usted y yo nos paralicemos. Y como cuando Jesús le llama a Pedro, le da una palabra de confianza primero. ¿Sabe por qué? Porque el que conoce nuestros pensamientos, nuestras emociones, Señor, conoce lo que nosotros vamos a pasar mañana. Él sabe cómo usted se siente, cómo se va a sentir en un año, cómo se va a sentir en 3 días. Por eso es que Dios siempre envía una palabra. Cada que Dios nos va a mandar un proceso, primero nos alimenta de su palabra, nos sustenta. Así como lo hizo con Pedro, le dijo, Pedro, ven, ten confianza, Pedro. Pero ¿usted cree que el Señor no sabía que Pedro iba a tener miedo? ¿Usted cree que el Señor no sabía que Pedro se iba a desenfocar a causa del miedo? Claro que sí. Por eso es de que Dios lo estaba preparando a él primero con una palabra, porque es la palabra que nos va a sustentar. Por eso la Biblia dice que aunque yo pase en valle de sombra de muerte, yo estaré confiado, yo voy a estar confiado. ¿Qué es lo que me sostiene? ¿Lo que yo veo? No, la palabra de Dios. Y algo que yo quiero decirte, ¿verdad? Amigo que me estás viendo en este momento, lo que Jesús le está diciendo es que Él ya sabía que iba a tener miedo. O sea, Él sabe que te va a dar miedo, pero por eso te va a aventar la palabra, confía. Y por eso la Biblia dice, los que confían en el Señor no serán avergonzados. O sea, lo que yo quiero decirte a ti en este momento, que el miedo es ausencia de confianza. Ay, Dios. O sea, la falta de confianza en el Señor es por lo cual por eso tú tienes miedo. Tú dijiste algo ahorita, perdón, mi amor, dijiste, hay gente que le tiene miedo hasta la cucaracha y miedo le da, y nos escribe nuestra hermana Mireya Villanueva Alcalá, dice, sí, mis hijas le tienen pánico a las cucarachas, y si la hermana no trabaja con ellas desde ahorita que son pequeñas con ese temor, el día de mañana pueden cumplir 40 años y la misma situación, pero por eso que Dios nos está hablando en esta preciosa noche. Es que eso es lo que yo quiero decirte en este momento. El miedo se va a apoderar de ti por la ausencia de confianza en el Señor. O sea, lo que yo quiero decirte, ¿verdad? Y fui muy rápido a la palabra exacta, ¿verdad? Pero quiero que tú entiendas que Jesús conocía, porque Él está diciendo, confiad. En otras palabras, le está diciendo, ya yo sé que te va a dar miedo, pero necesito que confíes en mí. O sea, y Él dice, yo soy. O sea, le está diciendo, yo soy el que quito todo temor. Yo soy el que quito todo miedo. Yo soy el que quito toda preocupación. Yo soy el que quito toda situación, ¿verdad? En tu mente. Yo lo soy, yo soy. Dice, no tengas miedo. Y esa palabra me cautivó porque Jesús le está diciendo. O sea, Jesús le está diciendo a Pedro. Y Pedro en ese momento, ¿verdad? En ese momento, él le contesta. Pero le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Exactamente. O sea, mire, no es lo mismo que Jesús te diga, camina sobre las aguas. Pedro le está haciendo
la iniciativa por lo cual Jesús le está diciendo, ten confianza. O sea, Él está diciendo, yo voy a tener confianza, pero si tú me mandas a traer. Exactamente, si me das la palabra. O sea, si me das a mí la palabra, yo voy a tener confianza, yo voy a tener seguridad, yo voy a tener la confianza, la convicción de que voy a atravesar. Y a mí me gusta mucho la palabra, ¿verdad? Porque Jesús le dijo, y Él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro del barco, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira, wow. Escucha esto, porque cuando estaba alistando y el Espíritu de Dios me hizo ver esta palabra. Yo lo he leído muchas veces yo he leído esta palabra, pero ¿sabes qué me arrojó la palabra en este momento? Mas viendo él el viento fuerte. O sea, que Pedro empezó a ver el viento. O sea, por eso él le dijo, ten confianza. Él le dijo, vas a caminar sobre las aguas. Él nunca le dijo, vas a ver al viento. No, exactamente. O sea, él les dijo, más él viendo el viento fuerte. Y algo que yo le voy a decir en este momento, el miedo muchas de las veces te hace ver las cosas fuertes. El miedo, más allá de lo que es, exactamente. Wow, no sé si usted me está entendiendo. Sí. El punto es este. Si tú tienes miedo de un ratón, tú vas a pensar que es un dinosaurio. Ay, es cierto. No. Lo vuelvo a repetir. Si tú le tienes miedo a algo porque tú no estás teniendo confianza, a lo mejor te da miedo manejar. Tienes miedo de manejar. Vamos a hacerlo, ¿verdad? Práctico. Entonces, en tu mente se va a almacenar escenas de accidentes. Wow, cierto. No sé si alguien me está entendiendo. Escenas de que te chocan. Que te va a parar la policía. Que te va a parar la policía. No sé si alguien se está identificando. Te va a decir a la cárcel. Wow, Dios mío. Y en ese momento, porque Jesús te está diciendo, ten confianza. O sea, te quiero hacer libre del miedo, pero tienes que tener confianza. Él nunca te está mandando a que tú te enfoques en las cosas contrarias. Exactamente. O sea, Él te quiere hacer libre, pero el paso principal es que tienes que tener confianza. Porque eso te va a ayudar a ti, a tú no ver el viento. Te va a ayudar a ti a mantener a verte a Jesús. Y tú dijiste algo muy importante, amor. Tú dijiste que el miedo nos hace ver un ratón como un dinosaurio. El miedo nos lleva a imaginarnos cosas que no son, a escuchar palabras que Dios nunca dijo, a enfocarnos en las cosas que están prácticamente desalineadas a la voluntad de Dios. Y usted sabe, mire, hay algo que tiene algo peculiar, se puede decir así, que tienen los perros. Los perros pueden oler cuando una persona tiene miedo, ¿sabe lo que hacen? Atacan. Y usted, bueno, nosotros que somos de Oaxaca, que somos de un pueblo, ¿verdad? Allá dicen, cuando se te acerca un perro así en la vecindad y le dicen, no le tengas miedo, tócalo, no le tengas miedo, porque si le tiene miedo te va a oler y te va a morder. Wow. Yo pensaba que eso era mentira, hermano, pero no. ¿Cuánta gente cuando tiene miedo, mire, los perros, ¡boom!, se le van y los atacan? Mira. ¿Por qué? Porque lo que uno tiene temor, uno mismo lo atrae. Por eso Job dijo, a lo que yo le temía me sobrevino. Entonces, este ejemplo se lo podemos poner muy claro. Los perros pueden oler el miedo de las personas y pueden atacar. ¿Usted cree que Satanás no sabe que usted tiene miedo de manejar, de salir a la calle, de emprender cosas nuevas? Él sabe lo que va a hacer, va a atacar así como los perros porque está oliendo, que te está desenfocando. Nosotros, de verdaderamente, ¿quién no ha sentido miedo? Todo el mundo, hermano, pero la cosa es que en cuanto llega el sentimiento, nosotros agarremos la palabra, nos amparemos en ella, donde dice, no temas, que yo cuántas veces dice no temas en la Biblia, sabemos que hay una vez no temas por todo el año, 365 veces aparece en la Biblia la palabra no temas, o sea que para hoy, para mañana, para pasado, ya Dios se adelantó a decirnos no temas en ese proyecto, no temas en mi llamado, no temas en hacer las cosas cotidianas. ¿Saben lo que yo les digo a las mujeres? Si usted empieza a vencer los pequeños temores, podrá vencer los grandes gigantes. Para que David pudiera vencer a Goliat, primero tuvo que vencer un ratón que le salió ahí en el monte. Tuvo que matar a una serpiente, tuvo que matar a una iguana, tuvo que matar después llegó al oso, después llegó al león y hasta que pudo llegar, pero tuvo que ir gradualmente venciendo los miedos. Hay gente que no puede hablar en público ni contestar un teléfono porque le da miedo y le da temor. Es que por eso te estoy hablando, que Jesús está hoy diciéndote a ti que tienes miedo.
No sé qué tipo de miedo tengas. A lo mejor es un miedo emocional, a lo mejor es un miedo físico, a lo mejor es un miedo, no sé, porque la cosa es esto, que hay personas que tienen diferentes tipos de miedo y hay veces el pánico, la desesperación, es que hay muchas cosas. Yo quiero hablar solamente de una y quiero decirte y quiero traerte a la luz una palabra para que tú salgas de ese miedo, y la palabra que yo quiero decirte en este momento es que la Biblia a mí me dice confiar. Amén. O sea, si tú verdaderamente vas a confiar en el Señor, si tú hoy dices, ¿sabes qué? Yo hoy voy a intentarlo, ¿verdad? Me voy a parar, voy a dar aunque sea la despedida, voy a dar el anuncio. Ya muchas veces me han dicho que predique en una casa hogar, ya muchas veces me han invitado a visitar a alguien al hospital y por miedo, ¿verdad? A no ir, a no hacerlo. Aleluya. Y tenemos un comentario de una hermana, Damaris, me dice, el miedo me paraliza, yo tengo miedo al avión y no he podido avanzar en lo que ha dicho. Un ejemplo, wow, mi amada, usted sabe las personas que han estado esperando para que uno llegue a llevarle la palabra del cumplimiento. Por eso es de que nosotros tenemos que vencer los pequeños temores para ir gradualmente venciendo las cosas mayores. A veces usted cree que a uno no le da miedo salir, avanzar. Por ejemplo, la persona que hemos llegado a este país, muchas personas no salen, no se atreven, dicen no porque me puede agarrar la policía, me puede pasar esto, viven constantemente en un temor. Y las personas, si te das cuenta, la gente que vive con miedo, todo le sale mal, sale y dice, ya viste, te lo dije, se le choca el carro, se le rompen las cosas, todo le sale mal porque hay un temor constante que ellos están atrayendo. ¿Será que alguien estará haciendo memoria en este momento y estará diciendo, hermanos, gracias por traerme esa palabra, gracias porque hoy voy a confiar en el Señor, gracias porque hoy el Señor me está diciendo que confíe, y hoy el Señor me está diciendo no tengas miedo? O sea, yo lo que quiero decirte es que Jesús, sabiendo de que Pedro va a pedirle la propuesta de caminar sobre el agua. O sea, el que le dice primero, o sea, ten confianza, yo soy. O sea, en otras palabras le está diciendo a los discípulos, tengan confianza, yo soy. No tengas miedo. Esa palabra les está diciendo a ellos, yo los voy a cuidar, yo los voy a guardar, yo voy a ser la persona que verdaderamente los cuide, los guarde, los proteja y sobre todo, ¿verdad?, los lleve a otro lado, a otro lugar. Y aquí es que esto es lo que yo quiero decirte en este momento. Y descendió Pedro al barco, mas viendo el viento fuerte tuvo miedo y comenzándose a hundir, dio voces diciendo, Señor, sálvame. O sea, la parte más poderosa, la parte más fuerte y la parte más edificante y la parte, verdad, que necesitamos nosotros entender es que los vientos van a venir, los vientos van a azotarte, los vientos te van a hacer a ti, verdad, esa incertidumbre van a hacer de ti a lo mejor una situación, porque los vientos siempre van a venir. O sea, aunque tú tengas una palabra de parte de Dios, esos vientos fuertes van a venir. ¿Cómo dijiste? Puedo tener una palabra de Dios, pero si tengo miedo, yo no puedo avanzar, amados. Esa palabra, mira, yo vengo llegando, que llegué una visita a mi casa, ¿verdad? Pero cuántas veces no, el temor no nos detiene. Aunque hay una palabra de Dios, el miedo nos puede paralizar a poderla recibir, Dios mío. Si esta persona, viendo los vientos fuertes, porque los vientos van a venir, o sea, lo que quiero decirte, la prueba va a venir. Wow. La forma de comprobar si tú tienes miedo, ay Padre, bendito sea Dios. La forma de comprobar si en ti puedes confiar en el Señor, los vientos van a venir sobre tu vida. Y la Biblia dice que eran fuertes. O sea, pero los vientos pueden venir porque Pedro no solamente se bajó un pie y los vientos estaban. Él caminó varios pasos, no sé, 1, 2, 3, 4, caminó. Pero el problema es esto, que se desenfocó. Se desenfocó, exactamente. El miedo te hace desenfocarte. O sea, el miedo hace que tú empieces a ver las cosas que no son como si fuera. Exactamente. Y otra de las cosas, esto va más allá. Esto yo creo que va a haber otro programa para hablar sobre eso. Aleluya, bendito Dios. Y él dice, mas viendo el viento fuerte, tuve miedo.
O sea, el viento va a venir sobre tu vida. Yo no voy a decirte que ese viento va a soplar porque tú tienes miedo. No sé si el viento a lo mejor en este momento son las finanzas. No sé si en este momento, no sé cuál sea el viento que el Señor vaya a ocupar para que tú verdaderamente pases la prueba del miedo. O sea, para pasar la prueba del miedo necesitan venir los vientos. Ahora, está de ti si tú mueves tu mirada, si tú te desenfocas, porque la palabra es que Él caminara. Nunca le dijo, mira los vientos. Nunca Él le dijo, mira los vientos. Y no, Él simplemente le dijo, ven, bájate, camina sobre... Dime, mi amor. Wow, pero yo creo que lo más principal en cualquier situación, en cualquier circunstancia que usted pueda estar pasando, eso Pedro ya pasó su proceso. Pedro caminó, esperó una palabra, pero ¿cuántos de los que nos están mirando ahí a través del Facebook, Dios les ha dicho, traigo un tiempo nuevo para ti, un tiempo nuevo para tu matrimonio? Personas, mi amor, que han sufrido una infidelidad en el hogar y Dios le ha dicho, yo perdono esto, limpio, pero vuelve a confiar en tu esposo, y dice, no, ya no voy a confiar porque tengo miedo que me vuelva a hacer lo mismo. Temores que la persona nos hemos estado llenando de tiempo, cuando ya Dios prometió una restauración, pero Satanás siempre va a usar ese el temor que nos va a acarrear a diferentes cosas, a volver hacia atrás. ¿A cuántas personas Dios les ha dicho, les ha dado una palabra? Tengo un tiempo nuevo para ti, confía, avanza. Hay algo nuevo que te está esperando allá afuera, pero muchas veces el miedo no nos permite creer ni ver las cosas con claridad que Dios nos tiene más hacia adelante. Entonces yo no sé quién nos esté mirando ahí, qué promesas tenga, que Dios te haya dicho, cuál es la promesa que Dios te haya hablado para tu casa, para tu matrimonio, para tu hogar, pero está permitiendo que el miedo y que el temor, como dijo la hermana Damaris, dijo, yo por miedo no he podido subirme a un avión. Y por ese temor no sabemos cuántas campañas están detenidas, cuántas almas no se han salvado. Y nosotros, hermano, hay una generación que está atrás de nosotros, que si nosotros, yo me acuerdo una vez, mi amor, cuando Eunice, mi hija, empezó a nadar y nos teníamos que tirar a la piscina, y yo le decía, pues tírate, y me dijo ella, pues enséñame tú. Y mira, hermano, yo corría a la piscina para tirarme, y cuando estaba a la orilla me quedaba paralizada y no podía pasar. Y yo dije, no, lo tengo que vencer. ¿Y sabe qué tuve que hacer? Me tuve que tirar, aunque casi me ahogaba, pero como quiera me tiré. Pero yo vencí ese temor. Si yo no hubiera vencido eso, yo tampoco no hubiera vencido temores mayores, a cual Dios nos está llamando en esta preciosa noche. Bendito sea Dios. Mira, aleluya. Y algo que yo quiero que tú te des cuenta, para que tú identifiques la forma de sutilmente el miedo trabajar en una forma inversa. El miedo hace que tú te desenfoques. También la Biblia dice, más vi el viento fuerte. O sea, para probar tu miedo, para probar si tú verdaderamente le tienes miedo, hay veces no solamente van a ser pequeñitas cosas, sino van a ser cosas fuertes. Wow. O sea, a lo mejor para ti, a lo mejor son fuertes y para alguien son pequeñas. Pero dice la Biblia, y comenzándose a hundir. ¿Qué trae el miedo? Hundimiento. Exactamente. No. Es que es más allá. O sea, y usted que me está viendo en este momento, sierva de Dios, siervo de Dios, en este momento hay personas que en este momento están pasando un miedo, un pánico, un miedo, no sé, voy a hablar ministerialmente. Hay gente que hasta para orar, hasta para pararse en algún lugar, tienen un miedo. Y aparte vamos a hablar del miedo, ¿verdad? Que es el miedo, el temor a Jehová, porque también es un miedo favorable, pero ese es un temor, y es un miedo a Jehová, un temor, ¿verdad? Pero la Biblia declara, y comenzándose a hundir. ¿Qué te quiero decir? Hay momentos que hay gente que en este momento por el miedo están hundiéndose. Wow, es verdad, Dios mío. Pero hoy usted va a salir, hoy usted va a tener confianza. Y esto me llamó mucho la atención porque dice, y dio voces. Hay gente, aleluya, hay gente que en este momento se está hundiendo y no quiere hablar. No quiere hablar por el miedo que dirán. No quiere hablar por el miedo al que ya usted lo ha intentado muchas de las veces. No quiere hablar porque hay muchas cosas que todavía a lo mejor lo retienen y está en ese hundimiento que no lo deja salir. A lo mejor tiene miedo, ¿verdad?, de perdonar. A lo mejor tiene miedo de amar. A lo mejor tiene miedo. O sea, lo hablo en una forma, ¿verdad?, porque no sé cuánta gente le tendrá algún miedo. Pero usted identifique su miedo y usted haga un autoanálisis en este momento y usted
examine y diga y qué tan profundo ha sido ese miedo que me ha desenfocado y me tiene en este momento hundiéndome. O sea, si en esas facetas del miedo, número uno, usted a lo mejor se desenfocó. En ese nivel de miedo usted se está hundiendo, porque el miedo hace que haya un estancamiento, haya un hundimiento donde alguien, por muy pequeño que sea, ¿verdad? Porque Jesús le dio una palabra. Jesús le dijo, ven, camina, sal, ven sobre el mar. Pero el miedo de él hizo que su mirada se desviara. Más él viendo el viento fuerte, o sea, si él no ve el viento fuerte, él no tiene miedo. O sea, si él no ve el viento que sopla en contra y él se enfoca en la palabra que Dios le dio, que saliera, que caminara, que fuera hacia él, pues prácticamente él no se hubiera hundido y él no hubiera empezado a pedir ayuda, porque esa es la otra cosa, que el miedo muchas de las veces hace que no pidas ayuda. El miedo hace que tú no puedas expresar realmente lo que te está pasando, porque hay gente que por miedo está hundida en este momento. Wow. No sé si yo pueda continuar con eso, pero usted sabe con la parábola, mientras mi esposo hablaba, el Espíritu de Dios me traía el pasaje bíblico acerca de la parábola de los hombres, ¿verdad? De los talentos, perdón, que a uno le dio 10, a uno le dio 5, a otro le dio 3, a cada uno le dio talentos y cada cual lo puso a trabajar, pero a uno de ellos le dijo, cuando tuvo que entregarle la cuenta a su señor, le dijo, yo lo tengo aquí, le dijo, ¿dónde está con lo que yo te entregué? ¿Dónde está lo que yo puse en tu mano? Le dijo, Señor, por miedo, porque yo sabía que tú cobrabas donde tú no hacías, Señor, por miedo escondí mi talento. Usted sabe cuántos predicadores, cuántos evangelistas, cuántos pastoras, cuántas salmistas, cuántos adoradores están escondiendo ese talento que Dios le dio simplemente porque tienen miedo de que lo critiquen cuando predique, que tienen miedo de que cuando cante se burlen, que tienen miedo de que cuando empiecen a hacer algo en la obra del Señor quedarse a mitad. Hermano, inténtelo, aunque le haga mal, aunque se burlen, aunque la gente hable, pero usted tenga pendiente que no está escondiendo su talento. Aleluya. Porque al final lo van a decir siervo inútil, vete por allá, porque yo si la Biblia dice desde un principio, yo no les he dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya, o sea que, mire, prácticamente lo que debería pasar, el miedo es que cuando venga a nosotros tiene que deshacerse, porque ya dentro de nosotros está un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Yo no sé cuál es el talento que tú estás escondiendo por temor. Yo no sé qué es lo que Dios entregó en tus manos, que lo estás escondiendo a causa del miedo, de la angustia, pero hoy, en el nombre de Jesús, es una noche donde usted tiene que desenterrar ya lo que el Señor ha entregado en tus manos. No lo esconda por temor, úsalo, emprende, avanza, camina, sácalo, vence ese miedo que te quiere atrasarte, vence ese temor, hermana. Y si me sale mal, pues que te salga mal, pero por lo menos ya lo venciste, por lo menos ya avanzaste, pero por lo menos ya dices el paso de fe, que tú tienes confianza en lo que el Señor te ha dicho a ti. Yo tengo esa parte, ¿verdad? Pero quiero concluir con la parte de Pedro, porque a mí me llamó mucho la atención. Hay muchos factores que hace que el miedo lo paraliza, que hace que el miedo lo hunda, que hace que el miedo pida y dé voces, y también, Señor, sálvame. Y algo que me llama a mí la atención, ¿verdad? Es que Jesús, extendiendo la mano, trabó de él. O sea, él no te va a dejar si tú le pides ayuda. Él no va a dejarte simplemente, ¿verdad?, a la deriva. Él quiere extender la mano sobre tu casa y te quiere sacar de ese miedo. Y también dice la palabra, ahí mismo le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? O sea, el miedo llega al punto de traer una duda. El miedo llega a una plataforma que se empieza a convertir en duda. Wow. Y entonces ahí nosotros nos damos cuenta que no solamente es una persona que simplemente atraviesa un miedo. O sea, el problema es esto, que hay veces Dios te da la palabra y Dios te dice, te voy a usar, pero por miedo a escuchar a otra gente, a vientos contrarios, ¿qué es lo que pasa? Que en ese momento tú empiezas a hundirte, empiezas a preocuparte, empiezas a salirte, y ahí es donde nosotros hoy en día hay gente que hoy tiene que tomar la decisión
decisión de esperar en el Señor, porque Él va a extender su mano sobre tu casa, Él va a extender la mano sobre tu vida. Pero hay momentos que tú tienes que clamar, que tú tienes que pedir la ayuda. ¿Sabes por qué me llamó mucho la atención esto, lo que estamos hablando? ¿Por qué? Porque Pedro era una persona que realmente caminaba con Jesús. Wow, así es. Y él le está diciendo, hombre de poca fe. No le estoy diciendo yo, ni le está diciendo, no, le está diciendo Jesús. Y él le hace una pregunta. ¿Por qué dudaste? O sea, a tal grado lleva que tú tengas miedo. A lo mejor en este momento lo has visto tan insignificante el miedo. Y mi esposa hablaba acerca de la parábola, porque hay veces, no, dice la palabra, porque tuve miedo de ti, que eres hombre recio. Tomas de lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Wow. Y entonces Jesús le dice, mal siervo, de tu boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre recio y que tomo de lo que no puse y que ciego de lo que no sembré? O sea, en otras palabras, lo que te está diciendo en esta preciosa tarde, si en este momento hay un miedo que se ha apoderado de ti, si hay un miedo que no te ha dejado avanzar, si hay un miedo que tú sabes que es contrario, hay un miedo que te está haciendo hundirte, ese es el miedo que yo quiero que tú identifiques, el miedo que no te deja avanzar en el Señor, el miedo que te retiene para hacer las cosas de Dios, el miedo que te detiene para sanar, no sé, en tu casa, a lo mejor en tu familia. Ese miedo es que yo quiero que hoy tú le pidas al Señor y tú digas, amén. Yo creo, hermano, que ese miedo, hoy el Señor va a extender su mano y hoy yo voy a dar fruto y hoy voy a poner en práctica y hoy yo quiero que esa persona diga en esta preciosa noche, yo quiero salir del miedo. Porque aquí hay algo que nosotros nos damos cuenta, que después del miedo viene la duda. Y dice la palabra de Dios que todo lo que no viene de fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, literalmente la duda es una antesala del pecado. O sea, la parte que yo quiero que tú entiendas en este momento es que tú identifiques el miedo que te está deteniendo a avanzar en el Señor. El miedo que te está robando la promesa de Dios, el miedo que te está robando la parte que Dios te ha hablado, porque aquí te lo pongo de esta manera: Dios ha venido en sueño, Dios ha venido en parábola, Dios ha venido a través de la Biblia, Dios ha venido a través de profetas, Dios ha venido a través de sueños. Dios te ha dicho, quiero que camines, quiero que salgas, quiero que emprendas, quiero que tomes algo, quiero que hagas algo, a lo mejor grande, pequeño, no sé, pero aquí en esta preciosa noche usted va a decir, hermano, es verdad, yo en algún momento Dios me dio una palabra, pero por el miedo me detuve. O por el miedo me desenfoqué, o por el miedo al que dirán, por el miedo a los vientos fuertes, por el miedo a las calumnias, por el miedo al fracaso, por el miedo a diferentes formas que van buscándote a ti la parte que sabes que tú no tienes. O sea, ¿sabes qué es lo que yo vengo a decirte? Lo que Jesús en este momento le está diciendo a los hermanos y amigos es que yo quiero que tú confíes. Yo quiero que tú sigas adelante. Sí. Yo quiero que salgas de ese lugar. Yo quiero que salgas, porque lo que le está diciendo Jesús a Pedro es: te quiero sacar y te quiero mostrar que a través de mi palabra lo puedes emprender. Pero si tienes miedo, vas a empezar a desenfocarte, vas a empezar a desalinearte y vas a empezar a hundirte a un punto que la poca fe tuya no te va a alcanzar, ¿verdad? Para que esa duda se apodere completamente. No, eso es así, hermano, y nosotros tenemos que tener confianza en el Señor. Y usted preguntará, hermana Lidia, hermano José, y entonces, ¿cómo yo avanzo? ¿Cómo yo sé cuál es lo que me ampara a mí para poder tener confianza en el Señor? La Biblia dice en Jeremías 29:11, si no me equivoco, dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que tú estás esperando. Entonces muchas veces nosotros estamos esperando un final de fracaso precisamente por el miedo que nosotros tenemos, cuando Dios está diciendo: yo te voy a dar el final que tú estás esperando. Muchas veces nosotros nos cerramos con el temor de intentarlo, de avanzarlo, de desarrollar ese ministerio, ese don, ese llamado. Pero independientemente, antes de hablar de talentos, antes de hablar de dones, antes de hablarle a usted de llamados grandes, ¿qué tal de las pequeñas cosas cotidianas que usted pasa diario, que pasamos diariamente?
y no la podemos vencer. Si nosotros comenzamos, como dice la Biblia, que las pequeñas zorrillas son las que prenden las viñas. Si hay cosas, temores diarios, cotidianos que usted y yo tenemos, como por ejemplo, que nos da miedo salir de compras. Hay veces que no podemos preguntar algo porque no hablamos inglés y nos da miedo de ir a preguntar, hasta para hacer una pregunta en un centro comercial nos da miedo porque no sabemos el idioma. Eso sería en el caso de la gente que vivimos en Estados Unidos, que nos da miedo de salir a comprar solos. Tiene que venir alguien para acompañarnos porque como nunca hemos ido a la ciudad, nos da miedo ir solos. Si no vencemos esos pequeñitos temores, hermanos, mucho menos podemos matar a Goliat, que es mucho más grande. Entonces Dios nos está llamando a que lo que pasó Pedro era algo de la vida cotidiana. Bueno, no de la vida cotidiana porque no era común que la gente caminara en el agua, pero sí era común que Pedro anduviera en el mar, sí era común que Pedro conociera un viento contrario. Él sabía en qué momento se calmaba la tormenta. Eran cosas que él ya conocía, amados. Yo no sé cuáles las cosas cotidianas que se han levantado en tu casa, en tu hogar, que te tienen paralizado y paralizada, que no puedes hablar con la gente, no puedes saludar. ¿Tú sabes cuánta gente camina así? Sí. Mirando hacia abajo, no puede mirar a la persona del frente porque la timidez, pero no es tanto una timidez, sino un miedo de que no pueden hablar, y eso mismo Satanás lo va envolviendo día con día en las vidas cotidianas cuando Dios nos ha llamado a una vida victoriosa en Él. Pero siempre y cuando que nosotros podamos confiar en lo que Dios ha hecho. Yo creo que en este momento, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene que identificar la parte que está aconteciendo en su vida. Si el Señor te está diciendo que tengas confianza, que creas en Él, si Él te está hablando, si Él te está diciendo en otras palabras, es que yo creo que tú lo puedes lograr. O sea, en otras palabras te está diciendo, es que yo creo que tú puedes salir adelante. Exacto. O sea, es que yo creo que tú no estás, ¿verdad? Porque esta es una parte que nos toca a nosotros entender hacia dónde el Señor nos está llamando. Exactamente. O sea, si tú entiendes la parte, porque para tú entender hacia dónde Dios te está llamando, número uno, tienes que tener confianza. Pero la otra característica que hace la contra, ¿verdad?, a que usted no tenga confianza, es el desenfoque. O sea, si esa es la parte esencial, es esto. En este lado va a haber desenfoque y en este lado va a haber confianza. Wow. O sea, en esa parte tú tienes que decidir y empezar a actuar y empezar a avanzar y empezar a decir, yo creo y confío en el Señor. O sea, ya Él me dio esa palabra de que yo voy a tener X cosas, de que yo me voy a levantar en la oración, voy a hacer lo espiritual. Él ya me dijo que yo me voy a, en su palabra me dice, ¿verdad? Que yo me esfuerce y que sea valiente. Pues voy a tomar esa palabra y lo voy a empezar a poner en práctica. Pero en ese mismo momento van a venir vientos fuertes, van a venir formas para desenfocarte. ¿Por qué? Porque lo que Satanás va a tratar de ponerte es un panorama contrario. Así es un panorama que a lo mejor en ese momento que no existe, que no existe y que a lo mejor, ¿verdad?, te va a traer la atención, porque solamente cuando algo es de atracción o es una forma de que te va a tomar cautivo tu mirada, tu visión. Él dice, porque tuve miedo, me hundí. Wow, Dios mío. O sea, si tú verdaderamente en este momento le dices al Señor, Señor, yo creo que a lo mejor en muchos años yo he tenido miedo, pero hoy yo voy a cambiar ese miedo por la confianza. Hoy voy a cambiar ese miedo por esa gracia de Dios. Hoy voy a cambiar ese miedo por la confianza en ti. Hoy voy a cambiar ese miedo por esa promesa que tú me has hecho. Porque Dios en ese momento, yo me imagino a Dios viendo y Él te está diciendo, te voy a llevar a las naciones, pero van a venir vientos contrarios. Querer desenfocarte. Exacto. Y uno dice, mejor no voy. Exacto. Pero si tú no tienes la confianza en el Señor, tú vas a empezar a escuchar que esos vientos contrarios te van a hacer a ti hundirte. Ahora, si tú recapacitas y si tú en ese momento, porque hay problemas y hay gente que en ese momento tienen la capacidad de reconocer y yo conozco un testimonio y creo que está por ahí, de una persona que no manejaba, le tenía un miedo extremo. Sí, ahí está. Y a mí me impactó porque yo cuando, ¿verdad?, esa persona tomó la decisión
aprovechó la pandemia, siervos. Sí, cuando la gente no salía, ella salía en el carro. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque ella empezó, es que el miedo tiene que ser confrontado. Exacto. O sea, si tú le tienes miedo a la culebra, tú tienes que agarrar la culebra. No sé exactamente. O sea, sí. Lo que te quiero decir es que la única forma, o no la única forma, la forma de cómo tú puedes atravesar y vencer es haciendo las cosas. Exactamente. Y ella empezó. Un día estuvieron a 2 milímetros de explotarle el carro, pero ella siguió. Ella siguió intentando, ella siguió confiando en el Señor, ella siguió orando, ella siguió ayunando, ella siguió pidiéndole a Dios que le diera sabiduría, ella siguió creyendo que iba a manejar, ella siguió que iba, ay, mi alma alaba a Dios, ella creyó que en el momento más esperado ella pudiera salir a manejar. Ahora, te puedo decir, a lo mejor no podrá ser, ahí no, mi alma alaba a Dios, quizá podrá decir, no, eso es algo común. Escúcheme. A lo mejor ella en ese momento estaba pensando que no lo iba a lograr por mucho tiempo, pero se decidió a hacerlo. Y ahí hay una diferencia en gente que cree que no lo va a hacer y que no lo hace. Y hay gente que cree y lo hace. Ajá, que no cree también, pero como quiera lo hace. Eso es como le pasó a ella, porque ella muchas veces, yo no creo que yo pueda manejar, pero como quiera, aún no creyendo ni ella misma, lo intentó. Y si usted la conoce, hermano, muchas de las mujeres águilas que están ahí, la conoce, a ver si ella se quiere presentar, que se presente, porque es de inspiración, mi amor. Claro que sí, lo que Dios hace no se debe de ocultar. Santo, ella aleluya. Está ahí conectada, di presente, mujer de Dios, que tú sabes que te da miedo manejar y lo venció. Ahora no hay ni quien lo pare. Aleluya. No hay ni quien la pare. Pero ella sabe que es de Kansas City y ella sabe que ella lo logró en el nombre de Jesús. Y en ese momento es sorprendente porque usted a lo mejor lo ve como algo común o como algo insignificante. Pero si ella aprendió a vencer ese miedo, yo me imagino que Dios le va a dar la capacidad de vencer otros miedos. O sea, yo creo que esa persona va a empezar a caminar y a escalar, por lo que lo te hace en ese momento, Pedro en ese momento tuvo miedo, pero es el único que le dice, en ti edificaré la iglesia. Exactamente. No, espérame. Yo voy a ir poco a poco, porque esto es algo para que usted entienda, pero ¿qué te quiero decir? Que en ese momento era una persona de miedo. Y en versículos después, ¿verdad? Un capítulo después, dice, en ti edificaré la iglesia. O sea, ¿cómo es posible que una persona de miedo ahora le encarguen la iniciativa? ¿Cómo es posible que ahora en una persona de miedo Dios le dice, voy a confiar la iglesia? Exactamente, y no solamente eso, hermano, una persona que también lo negó. O sea, que tuvo no solamente miedo, que estaba lleno de errores, lleno de muchísimas cosas, y a veces nosotros decimos, es que he cometido tantos errores, tantos miedos, y ahí nuestra hermana Claudia Romero nos dice, hermana, yo también creo que no puedo. Pues aunque crea que no puedo, hermana, inténtelo, hágalo. Que Dios algo va a enseñar y Dios algo va a hacer, pero lo principal es que tenemos que agarrarnos de la palabra del Señor y creer la palabra que el Señor nos dice, que Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Prácticamente lo que nos está diciendo tu espíritu, el espíritu que yo deposité en ti, Claudia, Zulema, Shaneri, las hermanas que están ahí mirándonos, Sonia Moreira, el espíritu que yo deposité dentro de ti no es un espíritu de una persona cobarde, no, es un espíritu de una persona valiente, porque ya yo vencí y también ustedes van a vencer en el nombre de Jesús. Aleluya. Y algo que yo quiero que usted se dé cuenta es que hay momentos donde Dios va a probar, aleluya, va a probarte de una forma bien pequeña. Y mira, ahí estamos hablando sobre algo de manejar, y yo me imagino que hay más personas que no quieren, que no pueden manejar. No es que no puedan manejar, es que tienen miedo a manejar. Es muy diferente. Porque hay gente que a lo mejor puede manejar o le han enseñado a manejar y tiene miedo. Y hay
Yo conozco, perdón, mi amor, personas que viven aquí, que yo las conozco, yo. Mío, padre. Que esta persona viene y ellos en México sabían manejar carro estándar, óigame, manejaban en México carro estándar. Vienen aquí y que les da miedo porque lo vaya para una policía y por eso andan batallando, pidiendo ray, esperando que otra persona, claro que la conoces, esperando que una persona la mueva porque ella le da miedo manejar cuando ya sabía. Entonces hay que vencer esos pequeños temores, mis hermanos. Dice la hermana Mireya, mañana voy a salir con mi hija a hacer unas cosas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Porque le daba miedo a ella. Y Arelis García dice que ella va a vencer el miedo para manejar. Hermana, usted puede. Ore cuando esté en el volante. Mira, dice mi hermana Karina, que ya dije el nombre, ¿verdad? Que ella agarraba el volante y empezaba a hablar solo lengua, Padre, en el nombre, y empezaba a orar. Y él dice que el pie le temblaba, y cuando le temblaba el pie le ponía la mano, oraba sobre la pierna y se calmaba su pie. Pero mire ahora ni que la pare, hermanos. Todo es cuestión de oración, el Espíritu. Algo posteé yo en la mañana que puse hace rato, ¿verdad? Que sin el Espíritu Santo somos un guiñapo. Y si Él viene sobre nosotros, las cosas que no sabemos hacer, Él nos va a ayudar. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia. Él le va a decir, dóblate aquí, hazlo así, canta así, predica así, respira así. El Dios nos va a enseñar a hacerlo todo, pero hay que preguntarle a Él, hermanos, y Él nos va a responder. Mire, para finalizar, Amén. En este momento, a lo mejor en este momento tú lo has intentado, pero a lo mejor estás en la otra faceta que a lo mejor tú te estás hundiendo. Y hablo en una forma espiritual. A lo mejor no puedes orar. Y no es que tengas miedo a orar, pero ya es la parte donde tú te estás hundiendo. Ya es la parte donde Dios te ha dicho, voy a hacer contigo, te voy a levantar, vas a ser una profetisa, vas a ser un pastor, vas a ser un evangelista, y por alguna situación has tenido miedo y en este momento te has hundido, porque esa es la parte que muchas de las veces no tratamos de hablar, hablamos simplemente del miedo del que no lo intenta, pero ¿qué tal del que lo intenta? Y le sale que mal lo sale mal y a lo mejor en ese momento te tienes en una situación que prácticamente ya, vamos a decirlo de esta manera, tenías miedo a manejar, pero te pasó un accidente, ya ahora es algo más comprometedor, porque no solamente es el riesgo del miedo de no manejar, sino del miedo que te pasó algo y que a lo mejor por tú tratar de vencer el miedo, o sea, algo que yo quiero decirte, que a lo mejor por tratar de vencer el miedo en este momento te sientes así como hundido, deprimido, desanimado, desalientado, no saber qué vas a hacer, porque la Biblia dice que comenzó a hundirse y ese es algo muy profundo. ¿Por qué? Porque una persona que está en medio del mar no se hunde en 3 horas. Wow, eso es así. Eso es así. No. Una persona que está en medio del mar se hunde en segundos. O sea, ¿qué capacidad tiene Jesús para escucharte en ese mismo momento y sacarte? Pero esta persona dice, y comenzando a hundirse. O sea, lo que quiero decirte en este momento... ¿Suavemente se va hundiendo? No. Si una persona, ¿verdad? Me imagino que Pedro sabía nadar, me imagino que Pedro trató de mover. Oye, Pedro tenía que saber nadar si era pescador, señores. Lo dije, pero quiero que usted entienda que aún con sus cualidades, mi amor, aún con sus cualidades, se estaba hundiendo. Aún que anda siendo un pescador, aún siendo una persona experta de alta mar, se estaba hundiendo. Ahí está Karina diciendo presente. Dice la hermana Arcelia de la Rosa, a mí me da miedo salir a un lugar que no conozco porque no le tengo confianza al GPS, dice. Mira. Ay, Dios mío de gloria. Si tú te das cuenta, Pedro comienza a hundirse siendo un experto en lo que hacía, exactamente. En lo que hacía. Y dice la palabra, y comenzando a hundirse. ¿Tú te imaginas un marinero, una persona de mar que se esté hundiendo? No, eso cuando es muy fue capacitado cuando para eso. Cuando ya ese era su oficio, cuando ya ese era su forma. O sea, te quiero decir que a ti si te estás hundiendo, ¿cómo te puedo decir?
no te discrimines. O sea, no pienses que nadie se ha hundido. No pienses que a nadie se ha quedado sin pagar la casa. Vamos a decirlo así. No pienses que a nadie no se ha chocado. No pienses que a nadie no le han pasado cosas. Si fracasaste en este momento, porque eso es lo que me está diciendo a mí, que la fase del miedo lleva a un momento en que Pedro empezó a hundirse. En que Pedro, siendo un experto, siendo una persona que sabía de lo que se estaba hablando, sabía de lo que se estaba manifestando, sabía de las actitudes y de las cualidades que tiene una persona. Ahora, como esa persona, dice la Biblia, y tuve miedo y me empecé, vi los vientos fuertes. O sea, que los factores que hacen que tú tengas miedo son los vientos fuertes. Así es. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Si tú en este momento estás en esa mano, o si estás en ese punto de que ya lo intentaste, ya hiciste una vez, 2 veces, ya has tratado de vencer el miedo, pero ya hay situaciones que ya son una barrera porque te estás hundiendo. Exacto. Yo te quiero decir en este momento, la mano de Dios va sobre tu casa en este momento. La mano de Dios te va a socorrer. Ya no es su boca, sino ahora es su mano. Ya no ahora es lo que Dios te ha dicho, sino ahora es la ayuda correcta, la mano de Dios que va a sacarte de cualquier situación difícil, de que cualquier situación que a lo mejor ya no había recursos de cómo poder salir. La mano de Dios te va a sacar. La mano de Dios se va a extender sobre tu vida. Y dice la Biblia que va a trabar sobre tu vida, sobre tu mente, sobre tu corazón, para que salgas de ese lugar de estancamiento, para que salgas de ese hundimiento, para que salgas de esa situación que por mucho tiempo te tiene hundido, por mucho tiempo te tiene hundida, por mucho tiempo te ha dejado en un lugar a lo mejor olvidado, en un lugar a lo mejor que tú crees que nadie se acuerda de ti. Quiero decirte que hoy la mano de Dios va sobre tu casa. Hoy quiero decirte que la mano de Dios te va a sacar y te va a limpiar y te va a quitar el miedo y se va a la en este momento. Yo creo que alguien está diciendo, yo voy a tomar esa palabra porque la mano viene sobre mi casa. Hoy yo voy a confiar y la voy a tomar y la voy a creer. ¿Y sabe sobre cuál? Sobre aquellos que en este momento empiezan a clamar, sobre aquellos que en este momento empiezan a decir, ¿sabes qué, Señor? Sálvame. En otras palabras dice, socórreme. En otras palabras dice, necesito de tu ayuda. En otras palabras dice, no sé qué hacer. En otras palabras dice, necesito de tu ayuda, la ayuda que viene del cielo. Aleluya, aleluya, la ayuda que viene para sacarte, la ayuda que viene para transformarte, para limpiarte y sobre todo, mira lo que te voy a decir, sobre todo para afirmarte. No solamente te va a dejar postrado, no solamente te va a dejar hundido, sino que te va a sacar y te va a afirmar, aleluya, y te va a afirmar y te va, aleluya. Y sobre todo, cerramos para que usted se dé cuenta. Entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron. La gente que estaba alrededor de Pedro, la gente que estaba observando desde otro punto, la forma que te van a ver cómo Dios te va a sacar de ese miedo, van a inclinarse a que ellos también adoren a Dios. Van a inclinar y van a decir, wow, ¿cómo es posible si esta persona ya se estaba hundiendo? Si esta persona ya estaba en lo más difícil, en lo más hondo, en lo más profundo, aleluya. A lo mejor ya esta persona por el miedo lo llevó a hundirse, a refugiarse. Y la gente va a decir, wow, ¿cómo es posible que María, que Juana, no sé cuál sea tu nombre, mi alma alaba a Dios. Yo no sé cómo en esta persona, en este momento va a decir, esta persona ya estaba hundida, ya estaba a lo mejor 5 metros, 10 metros abajo del agua y a lo mejor ya el agua lo había tapado, ya no había forma de que saliera, ya no había forma por el miedo, por las circunstancias, por diferentes formas. Esa persona en ese momento se encontraba en un lugar a lo mejor que nadie iba a dar nada por ello. Y lo que más me impacta de la palabra de Dios, que aún los que estaban ahí, los que se suponían que eran discípulos, los que se suponían que podían
aventarse, que podrían ser algo. Ellos no hicieron nada, porque el único que tiene la capacidad de sacarte de lo más profundo que tú estés pasando en este momento se llama Jesús. El único que tiene la capacidad de sacarte, de limpiarte, de ponerte, de sacarte. Y esa gente van a entender que el Dios Todopoderoso lo hizo contigo. Ellos van a entender que Dios, el Todopoderoso, limpió tu casa. Ellos van a entender que el Dios Todopoderoso, aleluya, mi alma alaba a Dios, aleluya. Ellos van a entender que esa situación ya te tenía difícil. Ya a lo mejor ya eres la burla. Amaya Shenda Rabakai. Mi alma alaba a Dios. A lo mejor en ese momento hay gente que ya conoce que te estás hundiendo, aleluya. Pero te vengo a decir en esta preciosa noche que la mano de Dios va a venir sobre tu casa. La mano de Dios va a venir sobre los tuyos. La mano de Dios va a venir sobre tu vida en el nombre de Jesús. La mano de Dios te va a sacar. La mano de Dios va a limpiarte. La mano de Dios va a venir sobre tu. Mira, percibo una presencia muy poderosa en los hogares, mi amor. Hay una gente que en este momento, aleluya, están extendiendo la mano, aleluya. Mi alma, mi alma alaba a Dios. Extiende su mano ahí donde está. Y hay gente que va a empezar a percibir. Ay, mi alma alaba a Dios, aleluya. Se rompe la cadena de miedo. Oh, bendito tu nombre. Aleluya, aleluya. Ay, mi alma alaba a Dios. Hay gente que en este momento están ahí en sus casas percibiendo cómo la mano de Dios se está extendiendo sobre sus vidas. Los está mi alma alaba a Dios. Hay gente que ya por mucho tiempo ya las amaya mi alma alaba a Dios. Hay gente que en este momento ya estaba hundida, ya estaba refugiada, ya estaba destinada a estar sobre la amaya. Mi alma alaba a Dios, pero hoy la mano de Dios se extiende sobre tu vida. Se limpia del miedo. El miedo me empiezas a creer, empiezas a tener confianza. En el nombre de Jesús. Pues estoy viendo una mujer ahora mismo que, mira, extrañamente, hermano, pero Dios la está haciendo libre del temor. Y estoy viendo que esta mujer, una mujer, hermano, contáctese con nosotros porque veo que le está dando náusea y quiere vomitar. No tengas temor, que el Espíritu te está libertando de todo temor de tus ancestros. Esto viene de tu generación. Ahora vas a empezar a sentir, Dios mío, en tu vientre estás sintiendo náusea, vas a vomitar en el nombre de Jesús de Nazaret. Va para afuera toda obra de las tinieblas. Él es libre. Dios mío de gloria, yo he visto gente que Dios la libera de otra cosa, pero del temor que viene de tu generación está siendo libre. Ahora en este momento, ahí donde estás, el ángel del Señor acampa a tu alrededor. No tengas temor porque Dios te está libertando en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre de Jesús. Wow, Dios aleluya, mío, todo espíritu del diablo, toda obra maligna, en el nombre de Jesús. Dios. Mira, qué poderoso, porque yo pude ver gente que extendían su mano. Hay gente que extendió su mano y milagrosamente verás la mano de Dios. Aleluya. En este momento la mano de Dios está extendida sobre tu casa. La mano de Dios, a lo mejor dudaste, a lo mejor no creíste. Amai, kai, mi alma alaba a Dios. A lo mejor en algún momento lo intentaste, en algún momento, aleluya, quisiste hacer las cosas, en algún momento quisiste tener algo, quisiste dar la iniciativa, pero por diferentes circunstancias se trabó. Pero hoy la mano de Dios, aleluya, la mano que levanta, la mano que rompe, la mano, aleluya, mi alma alaba a Dios. Mira, hay gente que en este momento, mi alma Sharabaya, Kenda Labasei, mi alma alaba a Dios. ¿Sabes qué? Hay gente que en este momento literalmente cogieron un ánimo, cogieron un respiro, ¿sabes? Mi alma alaba a Dios. ¿Sabes por qué? Porque hay mujeres, hay hombres de Dios, hay personas en este momento que ya lo habían intentado, pero se habían quedado callados, pero Dios, que conoce, aleluya, que conoce, dice: contigo lo voy a hacer, contigo lo voy a hacer hoy, contigo lo voy a hacer. A ti te estoy hablando en este momento, sí, a ti en este momento, que a lo mejor ya lo has intentado y que ya has dicho: ay, hermano, pero usted no sabe las veces que yo he fracasado, usted no sabe las veces que yo he tratado, las veces que yo he ido, las veces que yo he pasado, yo he empezado a creer, yo he empezado a salir, yo he empezado a buscar, pero algo no me deja, algo como que se detiene, como que se traba. Pero hoy te dice el Señor, aleluya, hoy te saco, hoy te levanto, hoy te establezco, hoy saco de ti, aleluya. Jesús, estoy viendo una persona que vive específicamente en México y
fue a aplicar para que le dieran la visa y la rechazaron, y esta persona no ha tenido miedo, temor de volver a ir a aplicar nuevamente para la visa B, pero ve confiada porque el Señor te lo va a dar en el nombre de Jesús de Nazaret. Ve confiada. Eso lo acabo de ver ahora mismo. Una mujer de México fue a pedir la visa y no se la negaron, y ese temor, aunque ha tenido el dinero para ir, no ha ido porque tiene miedo a que la rechacen. Vete, que esta vez tú nos vas a llamar y nos vas a testificar con la visa en la mano de que Dios fue que la aprobó y te abre puerta para este país en el nombre poderoso de Jesús. Sea Dios, aleluya. En el nombre de Jesús. Mira, hay gente que en este momento el miedo lo ha llevado al fracaso. Oh, mi alma alaba a Dios. Y el miedo lo ha retenido, y el miedo ha sido la forma de cómo esas personas se han manejado. El miedo ha sido la forma de cómo estas personas, muchas de las veces Dios te ha dado la promesa, muchas de las veces Dios te ha dicho, te voy a levantar, muchas de las veces Dios te ha dicho, te voy a usar, pero por el miedo lo has intentado. Mira, yo no le estoy hablando a cualquier gente en este momento. En este momento yo no le estoy hablando a cualquier gente. Le estoy hablando a gente en este momento específica, a gente en este momento que está diciendo, es verdad, yo alguna vez yo tuve una participación, pero se burlaron y tuve miedo. Pero hoy te dice el Señor, hoy yo te saco de ese estancamiento. Hoy extiendo mi mano, hoy extiendo mi mano sobre tu vida. Pero lo más importante es que tú tienes que tener fe que la mano de Dios se va a extender a tu casa. Es que tienes que tener fe y creer que Dios se va a glorificar. Creer que Dios, aleluya, vas a empezar a tener, aleluya, vas a tener la confianza, aunque venga lo que venga, se aparezca lo que aparezca, se manifieste como se manifieste, tu confianza tiene que estar anclada en el Señor, tu confianza tiene que estar más allá, tu confianza tiene que estar simplemente anclada en la palabra que Dios te dio. Si Dios te dijo, te voy a levantar, no te enfoques en las personas, en los vientos contrarios que te dicen que tú no lo vas a poder, que tú no lo vas a lograr, porque el problema es esto: muchas de las veces la gente se delata con el mismo miedo. Lo vuelvo a repetir, hay gente que se delata. ¿Sabes por qué? Porque no lo intenta, simplemente dice, ay no, yo le tengo miedo a eso. Entonces Satanás sabe el arma donde ocupa. Exactamente. O sea, él ya sabe en ese momento, él dice, está bien, en este momento no lo voy a tomar como algo progresivo, pero sí, cuando esa persona se levante a orar, le voy a poner sueños de pánico. Perdón. Ahí las personas están escribiendo. Nancy Cerrato dice, sí, a mí se burlaron de mí, por eso vive con miedo, con temor, pero vamos a orar por ti esta noche para que ese temor sea quebrantado. Mi hermana Nancy Cerrato. Mi alma alaba a Dios. También mi hermana Ámbar pide por su hijo Eric, que tiene 23 años y ha perdido muchas oportunidades, mi amor, por tanto miedo, por tanto temor que le da, pero esto viene de la generación suya, hermana, se le ha traspasado a él, pero en esta noche los dos van a ser libres en el nombre poderoso de Jesús. Yo creo que alguien en este momento tiene que tomar esa palabra. Alguien que está atravesando el miedo. Porque hay gente en este momento que necesita saber que la palabra está golpeando ya. Está siendo manifiesto ese miedo. Hay gente que mi alma alaba a Dios. Bendito tu nombre, Jesús. Hay gente que tiene un miedo, pero un miedo extremo. No puede saber que va a ir a un lugar o va a ver algo porque automáticamente el miedo se apodera de esa persona y lo paraliza. ¿Cómo? O sea, hay gente que, por ejemplo, le dicen, vamos a ir a visitar a fulano de tal, y ellos automáticamente, el miedo que está tan dentro de ellos que dicen, no, yo no voy para allá. O sea, no pueden ir más allá, o sea, no pueden salir más allá. Pero hoy el Señor te dice, hoy yo te liberto, hoy yo te saco de esa esclavitud, hoy yo te saco de ese miedo que no te ha dejado avanzar. Y sobre todo, yo creo que hoy alguien tiene que tomarlo y decir, yo voy a confiar en el Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a orar ya por las personas porque nos están escribiendo, tenemos varias peticiones ya. Nancy Márquez dice, pido oración por su hija Mónica, que le da miedo dormir sola. Estela Ramírez, yo tenía ese miedo en la universidad, el Señor me liberó y terminé mi carrera. Ramírez Lolis, oración por su hija Irving Mariel, que tiene mucho miedo a las arañas y cualquier tipo de bicho, de 15 años. También Eric, de 23 años, le da temor todo. Estela dice que cree que se rompen las cadenas. Mi hermana Nancy Cerrato dice que a ella la criticaron, se sintió muy mal y dijo, ya no vuelvo a dar una palabra, pero usted la que más va a predicar. Amada hermana, en el nombre poderoso de Jesús.
Yo creo que son por ahora las peticiones que tenemos. Vamos a orar por esas peticiones, mi amor, para que tú ores por esas personas que han vivido con tanto miedo. Padre, en este momento, Señor, oramos, Señor, por aquellas personas que le tienen miedo a los animales, Señor. Padre, oro en este momento. Ay, mi alma alaba a Dios. Padre, liberta a cada persona que en este momento tiene miedo a animales extraños, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, se va ese pensamiento, se va ese temor, se va ese miedo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Aleluya. Por lo regular, a usted le da miedo las culebras, pero si usted supiera el poder que usted hay en usted, que usted le herirá la cabeza a esa serpiente. Hermana Andrea Gutiérrez, me pasaba lo mismito que a usted. Dice que ella le da mucho miedo a las lagartijas y cuando ve una se queda paralizada. Así estaba yo y le doy gracias a Dios porque vine en Kansas City y no había ni uno. Hermana, pero todavía yo oro si por salen, eso. Yo creo que no, mi esposa no va a vencer. Lo voy a vencer en el nombre de Jesús. Pero no, hermana, yo dije, no, ese animal como quiera lo creó Dios. Y yo mismo me trabajaba la mente, hermana. Jesús. Si había un animal de esos en la pared, yo me quedaba así, no me movía. Y mi esposo me decía, tú no puedes tenerle miedo a eso, camina, avanza, mátalo. Y a veces tenía que agarrar la escoba y matarlo, hermana. Pero yo hasta me daba miedo, ¿no? Una cosa tan rara, pero oro para que ese temor se vaya de usted también. En el nombre de Jesús. Lucía Servi, mi amor, dice que, a mí me da miedo el que a un joven y yo le guste y también me da miedo. Lucía Servi, usted es soltera, ¿verdad, mi hermana? A mí me da miedo el que a un joven yo le guste y también me da miedo al relacionarme con alguien que me guste. Amada, vamos a orar para que este año usted se case. En el nombre de Jesús y todo temor. No sabemos si pasó algún trauma, si le pasó algo, hermana, y cualquier espíritu de confusión también oramos para que se vaya de su vida en el nombre de Jesús. Mireya, a la hermana Ámbar, a ella le da mucho ataque de pánico, me gustaría que orara por ella, por favor. Sí, Señor. A Zulema le da miedo a todos los animales, Dios mío de gloria. Bueno, yo Zulema, creo que sí se puede. Hoy hay una liberación poderosa. Hoy hay una liberación que yo creo que hay personas. Hay gente que en este momento, mire, yo le voy a decir algo, porque este es lo que yo quiero que usted que se mentalice y usted entienda lo poderoso que estamos hablando. Si a usted le da miedo una tarántula, ahora imagínese un demonio. Ay, sí. No, yo sé que muchos pensaron, tragaron frío, tragaron, no sé. Sí, pero, perdón, mi amor, pero un demonio nos obedece y una lagartija no se va. No, pero hay que matarla en el nombre de Jesús, es verdad. Es verdad. Hay momentos que usted tiene que atravesar. Hay momentos que usted tiene que vencer ese miedo. Wow, Dios mío. Y yo creo que no es coincidencia. No creo que sea coincidencia. Yo creo que Dios le quiere hablar a más personas hoy. Hay personas que hoy van a ser libres. Y sobre todo hay gente que tiene algunos sueños feos, algunos sueños. Bendito sea Dios. Yo creo que, mire, no quiero que esto se torne como algo tan práctico, porque yo creo que esto es algo más espiritual y yo creo que esto es algo que usted tiene que entender, que Dios lo quiere libertar del miedo. Porque si usted hoy tiene miedo de algo, imagínese el día de mañana que usted vaya a llevar una palabra. Imagínese que el día de mañana Dios le vaya a encomendar algo. Y como el siervo infiel, pues, tuve miedo y lo escondí. Y Él le dice, por tu boca vas a ser juzgado. O sea, en otras palabras, lo que yo quiero traerte para que tú entiendas es que a lo mejor lo que comienza de una forma muy práctica o muy sencilla, el Señor en ese momento, Él está viendo qué tanto tú puedes vencer esa barrera. Qué tanto tú puedes decidir y creerle al Señor y confiar en el Señor para que tú puedas salir adelante, porque eso es lo más importante. Cuando usted confía en el Señor, usted verdaderamente va a tener la autoridad de vencer un ratón, de vencer una lagartija, una araña, una culebra, lo que sea, ¿verdad? Porque así es el Señor, que Él viene en el tiempo correcto. Así es, vamos a orar por estas personas que tienen, unos tienen miedo a las ranas, las hermanas Giselle Sosa, los ratones, y pareciera Dios que mío, no, padre, porque a ti no te da miedo, pero por ejemplo a nosotras las mujeres que nos da miedo esas cosas, ¿sabe lo que me hacía mi esposo para que se me quitara ese miedo de las lagartijas aquí en Estados Unidos, hermano? Íbamos a las tiendas y me las ponía.
en la espalda, yo casi lo quería ahorcar, pero hasta lo vencí, ¿o no? Usted se ríe ahorita, pero nosotros tenemos que comenzar a vencer esos miedos y esos temores, así que vamos a hacer una oración final por usted, que dice que toda la gente dice que pegaban gritos y gritos con lo que le daba miedo. Su lema dice, le tiene miedo a su llamado porque ella se ve, la persona trae también. Mi cuñada le tiene miedo a su llamado, pero independientemente de eso, hermano, vamos a orar esta noche para que cualquier temor que nos paraliza, como dijo mi esposo, si nos da miedo una lagartija, una cucaracha, una serpiente, una rana, imagínense cuando se aparezca un demonio, ahí no vamos, y eso es donde Dios nos va entrenando, venciendo los pequeños temores. Así que vamos a hacer una oración final, mis amados. Yo sé que esta palabra les penetró el corazón en el nombre de Jesús. Bendito sea Dios. Mire, hermano, amigo, que usted está viendo en este momento, yo le voy a indicar, ¿verdad?, por el Espíritu en este momento. Identifique en su espíritu, identifique qué es lo que lo tiene retenido con miedo. No sé si sean cucarachas, mariposas, zorrillos, no sé qué sea, no sé. A lo mejor puede ser algo tan insignificante que usted le tenga miedo, pero hoy usted lo va a vencer. Y hoy va a ser de lo más simple a lo más poderoso, que yo creo que alguien en este momento se va a decidir, porque esto se trata de una decisión, de que hay gente que hoy necesita tomar la palabra. Hay gente que hoy necesita tomar la palabra y sobre todo, ¿verdad?, más que todo, ponerlo en práctica. Porque el que se está haciendo daño es usted mismo. El que se está reteniendo es usted mismo. El que se está hundiendo es usted mismo. El que no está avanzando es usted. Y Satanás riéndose. Y Satanás pues no haciendo nada porque un simple miedo lo está deteniendo. Exactamente. O sea, realmente hoy yo creo que alguien tiene que decidirse y decir, yo me apodero de esa palabra. Yo creo que la mano de Dios hoy me va a fortalecer. Yo creo que hoy la mano de Dios va a venir sobre mi casa, sobre mi vida y sobre todo, ¿verdad?, me va a fortalecer, me va a levantar, me va a sacar y sobre todo veré a Dios obrar. Jesús. Amén. En el nombre de Jesús, así que vamos a hacer una oración final por ustedes, mis amados. Llegamos a la parte final. De verdad que ahorita nos reímos y todo, pero ¿qué tal si le estoy terminando la transmisión, le sale esa cucaracha, ese lagartija y esos son los miedos que hoy lo vamos a vencer en el nombre de Jesús. Así que, amado esposo, usted ore, usted es el de los martes. Ore por las personas. Déjeme ver quién está por ahí conectado. Aleluya. Yo quiero que en este momento vamos a tomar unos 5 o 10 minutitos. Si usted tiene ahí en este momento y usted quiere decir, hermano, yo quiero que ore por mí. Sea sincero con Dios, delante de Dios, para que usted pueda alcanzar la misericordia de Dios y pueda ser libre y pueda ser levantado y pueda ser fortalecido. Hoy hay personas que quieren decir verdaderamente, si usted quiere llamar 913-999-6153, estamos en este momento para recibir tu llamada. Si hay alguien enfermo, si hay alguien en este momento que está padeciendo, y lo puede escribir ahí, escríbalo ahí, escriba ahí su petición, que para nosotros es una bendición poder ver y poder observar y poder darnos cuenta, ¿verdad?, que hay muchos amigos, muchas personas, muchas, ¿verdad?, amistades, y así puedo decir, de amigos, que a lo mejor en este momento están pasando una dificultad y quieren decir, hermano, yo quiero que usted ore por mi vida espiritual, yo quiero que hoy usted ore, ¿verdad?, no sé, por algún problema, alguna situación, vamos a orar, y en la eterna voluntad de Dios está concederle el milagro. Yo creo que Él lo va a hacer. Así que vamos a orar, vamos a orar. Amén, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Padre, te bendecimos, te honramos, Señor, y creemos, Señor, que en este momento tú estás viniendo con tu mano de poder, Señor, alcanzando, tocando, levantando, Señor, y sanando, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, rompe toda cadena, Señor, que lo esté atando, reteniendo, Señor. Rompe toda cadena, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Te pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor, en las vidas, Señor, y tú quites, que tú quites desde hoy, se haga evidente tu poder, Señor, se
haga evidente tu poder y quite toda flagelación del alma, Señor, que por mucho tiempo lo ha tenido retenido y lo ha tenido atado a un sentimiento de miedo, Padre. Te pido de manera especial, Señor, que tu presencia inunde, Señor, los hogares, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, te pido, Señor, que tú seas, Señor, el motor, que tú seas, Señor, en el nombre de Jesús, sobre aquellos hermanos que en este momento están acudiendo a ti por temor, por miedo, por diferentes circunstancias, Señor, están clamando a ti. Te pido que tú los saques de todo estancamiento, te pido que tú los saques de todo temor, de todo miedo, Señor, y les dé la fuerza, la convicción, Señor, para que ellos puedan salir adelante, y sobre todo te daremos